En nuestra anterior clase nosotros hemos comenzado a analizar diferentes teorías sobre el concepto de imprudencia y negligencia. Posteriormente a revisar qué implica la culpa, qué implica el dolo, qué diferencia hay entre la culpa contractual y extracontractual, qué diferencia existiría entre el dolo en materia penal y en materia civil, la culpa en materia penal, la culpa en materia civil. Hemos ingresado a esta temática que pretende aclararnos más el panorama, ¿no? Los teóricos al final tratan de establecernos y darnos cierta certeza de lo que pudiera implicar la imprudencia. Hemos visto que la imprudencia pudiera implicar la impericia, pudiera implicar la falta de diligencia, la falta de ciertos cuidados exigibles a una persona. Nosotros en esta materia vamos a analizar, bueno, en nuestra materia en general, analizamos la culpa extracontractual, ¿no? Porque ya en la materia de contratos y en obligaciones, ustedes van a ver la responsabilidad, es decir, la reparación de los daños que emergen de los contratos como tal y en qué circunstancias, ¿no? Son aplicables muchas de las cosas que vamos a aprender en esta materia, pero van a comprenderlo mejor el momento que lleven aquellas materias, ¿no? Nosotros estamos llevando la culpa extracontractual, es decir, aquella que va a emanar del neminem laedere, es decir, de ese deber genérico que tenemos, que es no hacer daño al otro, ¿no? No hacer daño al otro, que es un principio que se establece desde el derecho romano. Entonces, siempre recordando los sistemas que hemos estudiado, hemos visto que hay sistemas de responsabilidad penal o sancionatoria, sistemas de responsabilidad civil objetiva y subjetiva. Nosotros debemos recordar en todo instante que la culpa no es un elemento importante dentro de la responsabilidad objetiva, ¿no? Para que una persona sea responsable, es necesario que exista un daño, es necesario que exista un nexo causal entre la persona como causante del daño y el daño mismo, es necesario que exista un hecho antijurídico que genere este daño, ¿no? Contrario a la normativa jurídica, y, y tiene que haber un factor de atribución, es decir, tiene que haber algún parámetro establecido por la ley que determine que alguien es responsable. Y en la responsabilidad civil subjetiva, este factor de atribución es la culpa. La culpa es la que va a determinar si una persona termina siendo o no responsable dentro del sistema de responsabilidad civil subjetiva, o si una persona en materia penal hemos visto que es diferente, ¿no? Tiene que existir dolo necesariamente. Y si no existe dolo, la ley tiene que prever que el delito culposo tiene una sanción. Y si la ley no establece una sanción para el delito culposo y la persona ha obrado con culpa, entonces obviamente se tendrá que absolver a esta persona porque no puede ser responsable. La culpa termina siendo, como habíamos manifestado, un concepto sumamente complejo, un concepto difícil de entender. Es así que hemos revisado diferentes definiciones, entre las cuales nosotros citábamos a José Castantoveñas, que nos dice que es una negligencia inexcusable. Hemos citado a Manuel Albaladejo, por ejemplo, que nos dice que debe apreciarse según el caso, estableciendo si es grave o muy grave. Hay sistemas diferentes de la culpa que obviamente los van a analizar más a detalle, ¿no? Hay análisis de la culpa en abstracto y análisis de la culpa en concreto, ¿no? Es decir, hay ciertos códigos en el mundo en general que nos dicen hay que comparar con un tipo, es decir, con una abstracción a la persona para ver si éste efectivamente ha sido diligente o no. Esa es la culpa en abstracto, ¿no? Tenemos un modelo, diríamos así, abstracto,
que nos va a permitir compararlo con el obrar de la persona. Y esa sería la culpa in abstracto, ¿no? Un análisis in abstracto. Pero la culpa también puede analizarse in concreto en otros sistemas, considerando las peculiaridades de la persona. En materia penal, probablemente sí se realice un análisis de la persona concreta, ¿no? Para ver si hubiese incurrido, porque nos dice, ¿no? Aquel que obre sin la intención, nos dice. Entonces ahí sí hay un análisis inconcreto, pero en materia civil se realiza un análisis in abstracto. Y ya vamos a ver cómo, pero no me quiero adelantar a nuestro siguiente tema, ¿no? Por ahora estamos revisando nosotros la temática de las teorías, ¿no? Las teorías de la imprudencia, las teorías de la negligencia que vendrían a configurar la culpa. Y después de revisar nosotros diferentes definiciones de lo que se entiende por imprudencia o negligencia, hemos empezado a analizar diferentes teorías. Teorías que tratan de aclararnos cuáles podrían, qué actitudes, qué tipo de actitudes podrían considerarse como imprudencia o negligencia. Es decir, cuál es el fondo mismo de la negligencia y la imprudencia, ¿no? Y hemos empezado revisando nosotros la concepción psicológica de la imprudencia. Entonces vamos a recordar un poco de ello. Esta deriva de la escuela positivista del derecho penal. Y esta escuela concebía al delito como un acontecimiento de la naturaleza, es decir, que se podía explicar el delito revisando la naturaleza misma. O sea que está regido por relaciones de causalidad. Incluso, bueno, de esta escuela se podría considerar que existe un criminal nato, ¿no? Así hemos podido dialogar un poco al respecto. Y esta escuela positivista del derecho, es decir, que analizaba al derecho y como una relación de causalidad, bueno, también trata de establecernos qué es la culpa, qué es la negligencia, qué es la imprudencia, ¿no? Y el estudio del delito en ese tiempo era dividido en dos partes. Una externa, que se identificaba con la antijuridicidad, es decir, estudiando la estructura jurídica misma, los preceptos establecidos por la norma jurídica, y una interna, ¿no? Una parte interna que se refiere a los elementos subjetivos del delito. Y al momento de revisar los elementos subjetivos del delito, esta teoría nos manifiesta que la imprudencia o el dolo terminarían siendo consecuencia de una relación de causalidad. Existe una relación de causalidad psíquica, de igual manera que la causalidad física. Entonces, la imprudencia y el dolo, digámoslo así, estarían predeterminados en ciertas personas, ¿no? Ciertas personas son causantes porque tienen ciertas reacciones, digámoslo así, en su mismo cuerpo, en su misma psique, en su misma psiquis, que terminan, eh, que terminan generando la imprudencia. La negligencia entonces terminaría siendo un estado de la mente, es decir, que la negligencia o la imprudencia estarían en la mente misma de las personas. No existiría opción inclusive a decidir a no hacer algo de manera imprudente, ¿no? Porque ya está en la persona misma y la persona es causante. ¿Por qué? Porque, bueno, hay ciertas personas predeterminadas para aquello, ¿no? Esta puede colaborar a entendernos, esta tesis nos puede ayudar a entender cómo afectan los trastornos psicológicos a las actuaciones negligentes. Evidentemente, ¿no? Mediante la ciencia de la psicología, nosotros podríamos decir qué tipos de trastornos de la personalidad serían más tendientes a ser imprudentes y qué tipos no, ¿no ve? Pero no sería determinante, es decir, la negligencia o la imprudencia no sería en sí un estado mismo de un estado mismo de imprudencia o de negligencia, es decir,
no serían patologías propiamente dichas, la negligencia y la imprudencia. ¿Por qué? Porque no puede haber pues culpa inconsciente, ¿no? Es decir, una persona no puede ser declarada culpable si hubiese sido inconsciente, es decir, si su mismo ser está predeterminado a aquello, a ser imprudente o a ser negligente, porque sería parte de su naturaleza misma, ¿no? De las relaciones de causalidad de la naturaleza misma. Y esto generaría entonces problemas, ¿no? Es decir, existiría no más cierta, ¿cómo diríamos? Cierta tendencia a calificar a las personas eh, y esa no es la idea, ¿no? Calificando a las personas, él es imprudente, él es negligente, él como es negligente o como es imprudente, bueno, él es responsable. Y creo que no es la finalidad. ¿Por qué? Porque las personas somos conscientes de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer, ¿no? Es decir, de diferentes actitudes que pudieran desembocar en un daño para otra persona. Entonces, nos dicen, ¿no? Esta teoría fracasa porque no se puede explicar la culpa inconsciente, en la que se desconoce el peligro y no advierte la posibilidad de producir daño, ¿no? Ah, es decir, una persona siempre va a comprender cuál es el peligro que pueden llegar a generar sus actos y pueden advertir la posibilidad también de producir un daño. Por lo cual, decir que la imprudencia y la negligencia están en la mente misma de las personas significaría que nosotros nos dejamos llevar por nuestra naturaleza misma y eso sería absurdo, ¿no? Una persona es culpable justamente porque puede decidir. Y esto me recuerda a Guillermo de Ockham, si no estoy mal, y él manifestaba, él era uno de los filósofos de la Edad Media, uno de los franciscanos, y él decía justamente eso, ¿no? Respecto, por ejemplo, al pecado mismo, es decir, a uno se le puede reprochar cuando tiene posibilidad de decisión, ¿verdad? ¿O no? Si uno puede hacer dos cosas diferentes y opta por la que pueda generar daño, entonces su conducta es reprochable. Pero en este caso, si se dan cuenta, estamos ante una circunstancia, o sea, la teoría misma nos dice que las personas ya tenemos cierto estado mental que nos predetermina a ser negligentes o a ser imprudentes. Entonces, sería absurdo reprocharle pues a una persona el carácter de responsable, o sea, reprocharle y decirle que es culpable de un determinado delito por ser imprudente o negligente, si esta persona ya estaba predestinado a ello, porque ella no tenía otra opción. Entonces, esa es la misma lógica para que ciertas personas sean inimputables, ¿no ve? Ciertas personas que no tienen las mismas facultades cognitivas y volitivas que las personas que son consideradas normales, digamos, con aptitudes normales, bueno, no pueden llegar a ser responsables, ¿no? En materia penal, por ejemplo, el caso de los psicóticos, ¿no? El psicótico que vive en un mundo sumamente de fantasía, digámoslo así, un mundo ajeno a la realidad misma, entonces, bueno, no entiende no entiende la realidad en la que vivimos socialmente, por lo cual esta persona podría llegar a ser absuelta, es decir, a no ser responsable penalmente. Entonces, concebir a la culpa, concebir a la negligencia o a la imprudencia como un estado mismo de la mente, terminaría generando que nosotros pudiéramos incluso sancionar o bueno, establecer que los animales son responsables por los daños que hacen, ¿no? Esto ya lo hemos pasado anteriormente, ¿no? Antes, algunos libros sobre lo acontecido durante tiempos pasados de la humanidad, durante tiempos pasados de la humanidad, en los cuales, claro está, si se condenaba animales, se condenaba rocas, por ejemplo, porque habían generado la muerte de una persona, o porque había un animal porque había mordido a una persona, pero bueno, un animal no tiene posibilidad de decisión, ¿no? Y la roca, por ejemplo, sí obedece a un estado de causa-efecto, es decir,
si hay un terremoto o si hay un temblor, la roca cae y bueno, puede caer y golpear a una persona y hasta producirle la muerte, pero no por eso es responsable, es decir, no tienen esa opción de decisión. De la misma manera, o sea, si se aceptaría esta teoría, entonces estaríamos ante una persona que simplemente responde a la naturaleza, ¿no? A relaciones de causa y efecto, generando lo que habíamos manifestado, ¿no? Pues se produciría entonces un absurdo al, al determinar que alguien es responsable por un hecho sobre el cual no ha podido decidir, ¿no? Y bueno, todas, eh, todas las personas que están bajo parámetros de normalidad, siempre entre comillas, terminarían siendo responsables, por lo cual esta tesis ha fracasado. También existen exculpantes que obvian, ¿no? En los que sí existe la intención del autor como un estado de necesidad, lo que les había manifestado. Muchas veces se genera el daño con plena voluntad, pero aún así no se es responsable, es decir, se limita la responsabilidad. El estado de necesidad, por ejemplo, del ladrón que roba por hambre o por ciertas necesidades, ¿no? Por hambre o para dar alimento a sus hijos, entonces estaríamos ante una situación en la que sí existe la voluntad de generar el daño, no es que está predeterminada ahí la imprudencia, ¿no? Sí existe esa intencionalidad para generar el daño, pero no necesariamente va a ser una un determinante de responsabilidad, ¿no? Esa intención, al menos en materia penal, ¿no? En materia penal, el estado de necesidad termina siendo exculpante. Y en materia civil es limitante, ¿no? Es decir, la persona que ha obrado y ha generado un daño por estado de necesidad simplemente restituye el bien en la medida de su propio enriquecimiento, ¿no? Es decir, no tiene que pagar mayores daños, ya eso lo veremos en su momento. Tenemos además de la concepción ya manifestada. Entonces, en un primer momento hemos visto una concepción psicológica que lo concibe como un fenómeno incluso natural, si podríamos decir. Concibe a la imprudencia o negligencia como tal. Tenemos además una concepción ética de la negligencia, ¿no? Esta considera que la diligencia se encuentra impuesta por deberes de carácter moral. Sería la moral, es decir, ciertos valores de la sociedad misma, los que determinen cuándo una persona es culpable y cuándo no lo es. En este sentido, Stevenson elabora el principio del neighbor principle, es decir, el principio del vecino, ¿no? Que establece lo siguiente: uno tiene que adoptar un cuidado razonable para evitar actos u omisiones que puedan razonablemente prever que es probable que cause un daño al vecino. A ver, este entonces es una recomendación básicamente, ¿no? Todos nosotros tenemos que adoptar un cuidado razonable con la finalidad de evitar que nuestros actos o nuestras omisiones pudieran generar daños previsibles a los vecinos. Y el vecino va a ser, claro está, toda persona afectada directamente por mis actos y que yo preveo razonablemente como afectadas por mis acciones u omisiones. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos que comportarnos de modo que preveamos el no hacer daño a las personas de nuestro entorno o a las personas que pudieran encontrarse cerca nuestro, ¿no? Entonces nosotros podemos prever que ciertas actitudes nuestras pueden generar un daño. Correr en una calle transitada puede generar un daño a diferentes personas, ¿no? Nosotros sabemos que hay personas que no tienen la misma fuerza física tal vez que nosotros, que que van a estar transitando por ahí y van a ser vecinos. ¿Por qué? Porque son personas que van a verse directamente afectadas por nuestros actos, es decir, al vernos correr, estas personas tendrán que esquivar, etcétera, y el momento en que nosotros corramos sin siquiera tomar consideración y cuidado en nuestros actos,
podemos generar incluso lesiones, ¿no? Ciertos daños. A eso se refiere el Neighbor Principle. Tenemos que obrar como si las personas que pudieran ser afectadas por nuestros daños, bueno, tenemos que obrar previendo el no hacer daño a todas aquellas personas que pudieran ser afectadas por nuestros daños, ¿no? Por otro lado, Ripert, uno de los comentaristas de derecho civil francés, nos dice que en el derecho la culpa llega desde la moral, motivo por el cual nunca adquirió un perfil técnico como otros institutos jurídicos, ¿no? Es difícil entonces, según Ripert, establecer ciertas reglas para determinar cuándo uno es culpable y cuándo no, porque terminaría siendo más de valoración social, ¿no? Es decir, un elemento moral. La moral, como habíamos dicho, termina refiriéndose a las perspectivas de lo bueno y lo malo que puedan terminar siendo consideradas como tales por una determinada sociedad, ¿no? Según manifiesta Diez Picasso, esta concepción tendría problemas, ya que sería algo inseguro para el derecho, ¿no? ¿Cómo sabemos cuál es el cuidado razonable que tenemos que tener en todos nuestros actos? ¿Cuál es ese cuidado? Es decir, yo también tengo el derecho de correr en la calle y no tengo que estar previendo que alguien se interponga por ahí. Entonces, hay un problema ahí, ¿no? Un problema de inseguridad. Es decir, nosotros que terminamos siendo los destinatarios de las leyes y los protagonistas, claro está, tendríamos que saber en qué momento se incurre en culpa, pero la diversidad misma de las situaciones de la vida real en las que se puede generar daño, es infinita, ¿no? Es decir, hay amplias posibilidades. ¿Cómo sé yo que puedo hacer daño a alguien desde mi computadora y hasta qué punto, ¿no? Entonces, ¿cómo sé yo que camino a mi oficina puedo llegar a hacer daño a alguien? Es decir, ¿cómo sé cuáles son las medidas de precaución que debería tomar? ¿Cómo sé yo cómo prever? Es decir, prever en sí básicamente es saber qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Los jueces le darían el contenido y no sabríamos de antemano qué diligencia adoptar. Eso nos dice Díez Picasso. Es decir, nosotros sencillamente vamos por la vida, creemos que eh, estamos teniendo el cuidado necesario, pero un juez podría decir en algún momento, no, tú no has tenido el cuidado necesario, por tanto tu actitud es culpable, negligente o imprudente. Pero yo no sabía que esa actitud era negligente o imprudente, es decir, estamos esperando hasta que el juez termine diciéndonos que así es. Entonces, además nos manifiesta que existen sociedades sin moral unívoca. Existen sociedades que consideran bueno algo y a la vez otra parte grande de la sociedad lo considera malo, ¿verdad? Entonces, siendo la moral un tema tan complejo y tan debatido, es decir, qué sería lo bueno en la sociedad y qué sería lo malo, la culpa bajo este principio del vecino, es decir, como un neighbor principle, eh, generaría inseguridad. Pese a ello, Ripert, como habíamos dicho, nos manifiesta que la culpa de por sí tiene un contenido moral, ¿no? Es decir, a alguien se le considera culpable porque sí habría cierto reproche por no obrar conforme a las valoraciones de lo que una sociedad terminaría considerando bueno o malo. Entonces, habiendo visto estos inconvenientes, corresponde analizar una concepción normativa de la diligencia, es decir, una concepción que la misma norma jurídica podría establecernos. Quienes defienden esta postura, es decir, estas personas nos dicen que la culpa o la negligencia o la imprudencia va a realizarse ante ciertos requisitos establecidos por ley, es decir, ante la presencia de ciertos requisitos. Conciben a la culpabilidad como un reproche por infracción de la norma.
Es decir, ya no lo ven como una infracción de un principio de hacer o de tener una conducta que no daña a los otros, es decir, como una conducta moral, digámoslo así. English pone la necesidad en 1930 de conectar la imprudencia al injusto, ¿no? Es decir, de conectar al derecho, a la norma jurídica, la imprudencia, porque considerar que la moral determine esto terminaría generando, como había manifestado ya Díez Picasso, inseguridad. Entonces, esta teoría lo que nos dice es que existen en la negligencia y la imprudencia dos aspectos, ¿no? Un aspecto objetivo normativo y un aspecto individual. El aspecto objetivo normativo está contenido en la ley y establece un deber de cuidado exigible en el tráfico, nos dice, ¿no? Este tiene dos vertientes, entonces hay que tener un deber de cuidado en el tráfico, es decir, en las relaciones mismas de la sociedad, pero existiendo dos vertientes que deben existir. Tiene que haber un deber de cuidado interno y un deber de cuidado externo. El deber de cuidado interno que exigiría la norma implica advertir la presencia de peligro en la acción, un deber de examen previo. Nosotros, cuando obramos en la vida cotidiana, podemos advertir que nuestras actitudes son peligrosas, ¿no? Entonces, ese sería el deber de cuidado interno exigido por la ley. Además, tenemos un deber de cuidado externo. Y este comportamiento, conforme a la norma también, implica lo siguiente. En primer lugar, tenemos que omitir acciones especialmente peligrosas, es decir, cualquier acción que pudiera resultar peligrosa y generar un daño de realizarse, debería ser omitida. Preparación necesaria tras obtener la información precisa, ¿no? Nosotros, tras obtener la información sobre los actos que pudieran generar cierto daño, entonces, bueno, ya tendríamos cierto conocimiento de aquello. Realizar la acción con la máxima atención para evitar que el peligro se convierta en lesión, ¿no? Entonces, si en algún momento generamos la acción en situaciones peligrosas, tenemos que hacerlo siempre con la máxima atención, buscando evitar cualquier daño, cualquier perjuicio a generarse a un tercero. El problema es que si se dan cuenta, no es muy diferente de la perspectiva moral, ¿no? Pero digamos que es un poco más limitada, ¿no? Hay que evitar acciones peligrosas. Hay que obtener la información precisa y en base a eso estar preparados, ¿no? En base a la información que tenemos de la realidad misma, nosotros tenemos que estar preparados para poder, afrontar, digamos, los hechos o las actitudes peligrosas que podamos desempeñar, ¿no? Finalmente, se debe realizar la acción con la máxima atención, lo que habíamos manifestado, ¿no? Si es que estamos ante un obrar peligroso, tenemos que hacerlo con cuidado. Si yo voy a limpiar pisos, por ejemplo, en un determinado lugar, tendré que poner mínimamente un letrero que establezca que estamos ante una actividad de riesgo y que alguien podría tropezarse o que podría resbalarse, ¿no? Entonces, o omitir acciones especialmente peligrosas, es decir, uno no de loco se va a lanzar desde un segundo piso, que puede generar además ciertos daños, ¿no? No se han dado en la vida real casos de personas suicidas que han generado daños en automóviles por el intento de suicidio que han realizado, ¿no? Entonces, habría que omitir este tipo de actos, este tipo de acciones peligrosas. Entonces se entiende, ¿no? Hay un deber de cuidado interno, que es advertir, es un examen previo del peligro en nuestras actividades, un deber de cuidado externo que ya implica olvidarse de las actividades peligrosas, tener la información necesaria sobre los actos que uno puede realizar, y además, bueno,
si se va a realizar actividades peligrosas, tener el cuidado necesario para evitar el, el peligro, que el peligro se pueda convertir en un daño, ¿no? Además de este aspecto objetivo normativo que tiene ciertos elementos ya que nos delimitan un poco más lo que sería negligencia e imprudencia, requerimos de un aspecto individual que se refiere al poder individual de observar un cuidado objetivo, ¿no? Además del elemento objetivo, hay un aspecto individual en el cual ya uno decide si tomar en cuenta estos aspectos objetivos establecidos o exigidos por la norma. El problema de esta tesis es que al referirse a ciertos deberes de cuidado en el tráfico, lo que habíamos dicho, ¿no? Deberes de cuidado en el tráfico, un deber de cuidado interno y un deber de cuidado externo, estaríamos ante la imposición de usos sociales, si se dan cuenta. Es decir, estaríamos las, ante las perspectivas de la sociedad misma, lo cual podría implicar volver a una teoría de carácter ético. Entonces, esos deberes de cuidado no tendrían mucha diferencia de la perspectiva ética, ¿no? Ese es el problema de esta tesis. En Estados Unidos se ha generado una perspectiva muy interesante que se refiere al análisis económico del derecho, ¿no? Varios autores han relacionado al derecho con ciertas perspectivas de costo y beneficio. Entonces, la diligencia, la negligencia también, pudiera medirse en mérito a una perspectiva económica. Dentro de estas se encuentran la fórmula de Learned Hand, que refiere que solo hay negligencia en el siguiente caso, ¿no? Cuando hay probabilidad muy alta de que el suceso se dé y hay un daño muy elevado y los costos de prevención hubiesen sido bajos. Es decir, analizando estos tres parámetros, nosotros podríamos determinar si alguien es culpable o no. Si la probabilidad de que el suceso sea alto, o sea, si la probabilidad de que el suceso suceda o acontezca es alta y hay un daño muy elevado y se compara ese daño y esa probabilidad elevada con costos de prevención bajo, es decir, no haber realizado los actos necesarios para prevenir este daño, entonces nosotros sí estaríamos ante una actitud culposa. Por lo que no sería negligente la siguiente perspectiva. Si el suceso es improbable, si el daño no es importante, es decir, si el daño asciende a un monto mínimo, además el suceso no debería haber sucedido y aún así los costos han sido proporcionados, es decir, se ha tomado los medios necesarios para tratar de evitar el daño, entonces no nos encontraríamos ante un caso de negligencia, ¿no? Ante un caso, por tanto, de culpa. Richard Posner nos refiere que no tiene sentido evitar un daño con costos extraordinarios, ¿no? Cuando alguien utiliza demasiados recursos, digamos, en materia, considerando perspectivas económicas, para evitar un daño, entonces estaría cometiendo sencillamente un acto cuestionable, ¿no? Entonces, es por eso que los costos para evitar el daño, y no me refiero solo a dinero, ¿no? Me refiero al sacrificio que uno realice para evitar el daño, son determinantes para establecer si una persona es negligente o imprudente. Pero esto obviamente en relación con la probabilidad de que el daño se genere y cuando el daño es muy elevado, ¿no? Cuando la probabilidad es alta y el daño es muy elevado y los costos, es decir, los sacrificios, no son muy bajos, es decir, cuando uno no ha tomado los suficientes sacrificios para poder evitar el daño, entonces estaríamos ante un caso de culpa. Pero reitero, ¿no? Lo mismo que ya hemos dicho, si el suceso
probablemente no iba a suceder y el daño no era importante, y además uno sí ha puesto un cuidado razonable, digamos, un sacrificio razonable para tratar de evitar el daño, no habría culpa. La, la regla de eficiencia económica implica que hay que minimizar el costo de los daños y de su prevención, ya que la optimización de recursos debería destinarse a otros fines, ¿no? Entonces, en cuestiones de daño, no debería realizarse gastos extraordinarios, ¿no? Para evitar los mismos. Y reitero, no me refiero únicamente al dinero, me refiero a un caso concreto, considerando que los sacrificios para evitar el daño pudieran ser algo como, van a ser el costo como tal, ¿no? Para Díaz Picasso deberían considerarse los sacrificios de las personas y también establecerse los límites. Sin embargo, la diligencia parece un término más normativo que económico. Esa es una crítica, ¿no?, de Díaz Picasso antes de realizar las consultas. Díaz Picasso lo que nos dice entonces es que la diligencia en esta perspectiva lamentablemente no cumple con las exigencias mismas de la diligencia y de la imprudencia. La diligencia y la imprudencia son términos que deberían ser más jurídicos que económicos, entonces no debería tratar, digamos, una relación o buscarse netamente desde el análisis económico la comprensión de la negligencia o la imprudencia. De esta manera, entonces, hemos concluido esta parte de nuestra exposición.